episodio de CDJ Podcast. Estamos muy felices de poder estar aquí con ustedes una vez más, sin antes también recordarles a que se suscriban, que le den like y que compartan nuestros episodios de podcast para que ustedes también puedan participar en las conversaciones que tenemos en nuestros episodios. Con eso también le quiero dar la bienvenida a nuestra amiga Isela Caudillo y la bienvenida una vez más al podcast de mucho tiempo, Carlos O. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, primero las damas, por supuesto. Uy, qué respeto. Sí. Pues nos encontramos, Rosita y Carlos, muy agradecidos al Señor porque nos permite una vez más poder reunirnos y compartir su bondad y así crecer en comunidad. Definitivamente. Bueno, como dices, después de un par de tiempo. Bueno. Aquí estamos. Pero qué alegría porque el Señor nos permite poder expresar, compartir lo que hemos podido experimentar este Adviento, esta Navidad y cada uno en diferentes momentos que el Señor nos ha permitido. Entonces, creo que hoy puede ser un podcast donde podamos expresar, aprender más. Yo aprendo más de lo que ustedes comparten, lo que compartimos, todos aprendemos. Entonces, claro listo. que sí. Y pues precisamente lo que vamos a estar haciendo, aprendiendo juntos y sobre todo aprendiendo a preguntarle al Señor, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida, verdad? Y es precisamente el tema que vamos a estar profundizando el día de hoy, buscando la voluntad divina de Dios. Recuerdo que en el pasado podcast, Rosita, te compartía y ahora comparto de nuevo como el arzobispo José Horacio Gómez en la clausura de la Puerta Santa de los Peregrinos de la Esperanza nos decía en la homilía que precisamente ese día recordábamos la Sagrada Familia, nos invitaba a que nosotros también pidamos la gracia a Dios para conocer su voluntad, aceptarla y hacerla. Y esto a ejemplo de nuestro buen San José, que a pesar de que él pasó por esos momentos difíciles de temor, de angustia, de duda, pues siempre estuvo dispuesto a buscar, aceptar y hacer la voluntad de Dios en su vida. Y que pues también el día de hoy nosotros nos hagamos esa pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Sí. Ya que a veces it's hard, es difícil porque a veces como que nos metemos en nuestra propia mente, ¿no? Y no, o sea, de alguna otra forma queremos a llegar al querer alcanzar, ¿no? El por qué, pero a veces no es necesario entender el por qué, porque sabemos de que Dios y los planes que Él tiene para nosotros son mucho más mejores, son muchos más buenos para nuestro beneficio, pero sí reconozco que a veces para nosotros los jóvenes es muy difícil comprender, más que todo comprender, pero aceptarlo. Y Que a veces hacer. y hacerlo. O sea, el paso número 1 es aceptarlo. Y el paso 2, ya hacerlo, es como que ahí es cuando uno a veces en su Tambalea. o en su niñez interior o, being too stubborn, o sea, como que no. Ser muy tercos. Ya, a veces. somos muy tercos a veces y nos cuesta. Claro. Lo digo por mí. Pues, creo que para entender un poco cuál es la voluntad de Dios en mi vida, San Pablo en el libro de Tesalonicenses nos escribe en el capítulo 4, verso 3, dice, esta es la voluntad de Dios, dice, que sean santos. O sea, como para poner en contexto y poder plasmar a dónde queremos llegar independientemente de lo que vamos a hacer en nuestra vida, en nuestras decisiones, en lo que vamos a hacer, que la primer voluntad de Dios es que seamos santos. Y la iglesia nos ha regalado muchos caminos para llegar a la santidad. ¿Dónde lo vamos a poder lograr? Bueno, es la decisión que podemos nomás tomar. Y algo que para poder entender un poquito qué es esa voluntad, porque a veces, como tú dices, oye, eso es difícil aceptarlo o hacerlo, entonces conlleva tanto sentimientos como emociones y como también pensamientos. Bueno, aquí describe qué es la voluntad. Dice que la voluntad es el puente
esencial entre el pensamiento y el sentimiento, actuando como un director que decide y enfoca la atención. Entonces, la voluntad nos ayuda a regular tanto lo que pensamos y lo que sentimos, y eso nos lleva a un fin común. Entonces, porque no me voy a dejar solo guiar por la razón, sino tampoco solo por los sentimientos y emociones, sino que la voluntad, que es una gracia que Dios nos concede para poder realizar algo o un objetivo que queremos lograr. En este caso, dependiendo dónde Dios nos llama en nuestra vida. Y si hablamos en aspectos así como en la vida religiosa, la vida sacerdotal o al matrimonio, entonces ahí está entre esa gracia que Dios nos permite poder dirigir hacia donde queremos lograr. Es como un balance. Un balance divino y que lo vamos a ver más profundamente porque me encanta lo que Carlos nos comparte, porque retomando lo que nos dice San Pablo en la primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3, todo el versículo nos dice así: esta es la voluntad de Dios, que sean santos, que se abstengan de las inmoralidades sexuales. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ese es el texto completo. La voluntad de Dios es que seamos santos y que nos abstengamos, que nos alejemos de cualquier inmoralidad sexual. Y viendo Seamos más, puros. exacto, que busquemos una pureza de corazón. Lo dice también la palabra del Señor en una de las bienaventuranzas. Los que son puros de corazón, ellos verán a Dios. Y si realmente queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos que tener el don de la pureza. Y vaya, acá nos dice abstenerse de las inmoralidades sexuales. Y sí, claramente. Pero veamos eso, no solamente de abstenerse de lo sexual, sino de las impurezas, de las malas intenciones, de la falta de carácter, de la falta de voluntad, de la falta de fidelidad. Porque si queremos hacer la voluntad de Dios, que es una voluntad celestial, divina, tenemos que aprender y saber controlar este cuerpo que el Señor nos ha dado. Y una vez más hablando, no solamente en lo sexual, sino cómo si yo no soy honesta con las personas que me rodean, ¿cómo voy a poder cumplir la voluntad de Dios? Si yo no soy fiel con los que tengo alrededor, ¿cómo le voy a ser fiel a Dios a quien no veo? Si yo no tengo un carácter íntegro como humana, no voy a poder alcanzar lo celestial. Entonces yo creo que acá una de las primeras lecciones que tenemos que profundizar y pedir el don es: Señor, ayúdame a formarme en lo humano, en esa formación humana, porque muchas veces what gets in the way, lo que se pone de obstáculo, no es de que no sea la voluntad de Dios, es de que no sabemos portarnos, conducirnos con prudencia y con integridad. Yo creo que también otro paso en la cual nosotros podemos tomar es rendirnos hacia Dios. Si no tenemos esa apertura de querer hacer un cambio en nuestras vidas de alguna otra forma y así de esa manera hacer la voluntad de Dios, ese deseo que Él tiene para nosotros, que es la santidad, que es la vida eterna, primero toma esos pasos de rendirnos hacia nosotros mismos. A veces decimos de que sí, los pecados que cometemos son obstáculos y nos detienen, pero yo creo que el peor enemigo que a veces tenemos somos nosotros mismos. Nosotros mismos somos los que nos ponemos esas barreras y no queremos desapegarnos de esos hábitos malos que nos alejan de Dios en vez de acercarnos a Él y así poder descubrir esa voluntad que tiene para nosotros. A mí me encanta algo que nos ha dicho mucho, si tú puedes entrar en la página del padre Freddy Bustamante, me ha encantado una parte que describe muy bien qué es lo que realmente queremos hacer en nuestra vida espiritual. Estamos hablando mucho con respecto a la vida espiritual, o sea, en qué área vamos a enfocarnos y a dónde vamos a poner la mirada. Entonces describe él algo muy importante que me gustó tanto. Dice, para
buscar la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios, no es hacer muchas cosas. Porque a veces nos quedamos haciendo muchas cosas. Dice él, sino desarmar el corazón. Ustedes no sé si han hecho la de los rompecabezas? Sí, Sí, toma bueno. una eternidad. Exacto, ok. Y mucha Entonces, paciencia. Y mucha ¿qué es lo que paciencia. hoy dice el Padre? Que cuando nosotros desarmamos el corazón, es decir, Señor, soy pecador, Señor, necesito de ti, Señor, no soy perfecto, Señor, te humillas, desarmas el corazón y dices, Señor, aquí estoy, aquí está mi corazón, y que tu voluntad, entonces cuando Dios entra en esa parte y empieza a ordenar las piezas correctas y van a los lugares correctos. Entonces Dios empieza a ordenar nuestra vida en diferentes áreas que podemos tener. Entonces, como un rompecabezas, pero necesitamos desarmar el corazón. Pero, ¿por qué no se logra hacer la voluntad de Dios hoy en día? Por la soberbia, ¿ya? La soberbia. La soberbia que no dejamos que Dios sea el centro de nuestra vida. Pero por eso dice Jesús, el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Entonces, si vemos a alguien un modelo de humildad, Jesucristo, donde se dejó bajar hasta lo más profundo, donde lo mataron, donde hizo la voluntad del Padre, entregando su vida para que tú y yo seamos salvos. Y que ese está momento. resumido, perdón, en el jardín del Getsemani, cuando mismo Jesús dijo, Señor, que no se haga, si es posible, aleja de mí este cáliz, pero si que no, Se haga hágase mi voluntad, tu sino la voluntad, hágase tu voluntad Que no y se haga mi no voluntad, la sino la mía. tuya. Ya. Así es, pues con esa invitación a ser humildes y a confiar en el Señor, vamos a unos breves mensajes y regresamos con más en este programa, descubriendo la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿No te quieres perder los programas de ESNE TV? Pues muy fácil, descarga tu app en tu teléfono inteligente y no te pierdas la variedad de programas que tenemos para ti las 24 horas del día. ¿Sabías que en la Casa Hogar María Inmaculada estamos sembrando sonrisas? Gracias al apoyo de nuestros sembradores de sonrisas, hemos dedicado nuestros esfuerzos a brindar un ambiente seguro y amoroso a niños en situaciones vulnerables. Nuestro compromiso es claro. Cada niño que llega a nuestra Casa Hogar recibe amor, educación, esperanza y apoyo para alcanzar sus sueños. Queremos que sepan que son amados y que todo es posible con amor y fe. Únete a nosotros en nuestra misión de sembrar sonrisas. Tu apoyo puede marcar la diferencia en la vida de estos niños. Visita nuestro sitio web casamariainmaculada.org o llámanos en Estados Unidos al 773-777-7773 y en México al 3347-376326 para descubrir cómo puedes ayudar. Juntos podemos hacer un mundo mejor para ellos. ¿Sabías que CDJ ESNE está también en YouTube? Así es, con contenido y predicaciones que te inspiran, testimonios que te motivan, momentos épicos de alabanza, conciertos, CDJ Podcast, clips cortos y mucho de lo que vivimos en CDJ cada año. Sí, está ahí esperándote. Suscríbete ya al canal y activa la campanita. No te pierdas nada de lo que Dios está haciendo en esta generación elegida. Comparte con tus amigos, deja tu like, comenta y sé parte de este movimiento de fe que no se detiene. CDJ está en YouTube y tú también puedes estar ahí. Continuamos en esta hermosa conversación buscando la voluntad del Señor en nuestras vidas. Isela, Carlos, hemos podido expresar, ¿no?, el llamado de Dios que ha puesto en nosotros, que es buscar la santidad, pero a la misma vez terminábamos el segmento anterior hablando sobre el gran ejemplo de Jesucristo en su humildad, ¿no? Y de hecho también me recuerda
a las palabras que dijo San Juan Bautista, ¿no? Que sea Dios que incremente y yo que Disminuya. disminuya. Gracias. Entonces, Que Él crezca y yo ajá, disminuya. exacto. Gracias. Por eso te extrañábamos, Carla. Pero no es nada más por eso. Anyway, regreso a la conversación. Es algo súper importante en la cual nos lleva no solamente a la humildad, pero sino a reconocer nuestra sencillez como seres humanos, de decir de que no tengo yo la fortaleza de poder llevar a cabo cierto propósito en mi vida, pero yo sé que a través de la sencillez, la transparencia que yo tengo en mi corazón, esa humildad que tengo de presentarme completamente como sea el Señor, yo sé que Él me puede ayudar y me puede dar la fortaleza para poder cumplir esa voluntad que Él ya tiene destinada para Por nosotros. ejemplo, algo que basados en lo que estábamos compartiendo, San Juan Pablo II describe algo con respecto a la voluntad. Dice, la voluntad de Dios se cumple al hacerse una a la voluntad de Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. O sea, Jesucristo se cumple la voluntad, es el modelo, el prototipo que nosotros podemos seguir para que la voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida. Y no es fácil, porque si bien Isela nos hablaba en el momento de Jesús que estaba en el huerto de Getsemaní, o sea, fue una decisión muy difícil. No fue así algo que, ay, qué bonito ver aquí, arréstenme y vámonos. No, dijo, Padre, si quieres, aparte de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, es el abandono ante lo que el Señor quiere. Creo que el abandono, creo que algo, como decía el Padre, desarmarnos, y yo le agrego como este abandono a lo que Él quiere para nosotros. Y con eso la obediencia que tuvo Jesús y que nos enseña a ser obedientes porque le costó. Y nosotros también, si queremos buscar y realmente buscar, aceptar y hacer la voluntad de Dios, la clave es la humildad, tanto igual que la obediencia. Y qué bello que por ello nuestro amado Señor Jesucristo nos lo dejó en el Padre nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, ¿verdad? Porque precisamente como ya lo decía Carlos, es que es por medio de nosotros unirnos a Jesús que podemos lograr y cumplir la voluntad del Padre, porque nosotros, por sí mismos, nosotros somos radicalmente impotentes. No podemos realizarla por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios méritos, por nuestros propios pensamientos. Nosotros, sin el auxilio de Jesús y el Espíritu Santo, no podemos. Simplemente no podemos hacer la voluntad del Padre si no los tenemos a ellos como ejemplo y como esa fortaleza interior. Ahorita que mencionas lo del Padre Nuestro, se me viene a la mente. Yo creo que la fortaleza que Dios tenía para tomar esa decisión en ese momento, en el huerto de Getsemaní, hubo un tiempo de preparación para Él. En todo su ministerio, en los 3 años de su ministerio público, Él no solamente estaba trayendo la sanación y la liberación a todos los que pues estaban buscando y estaban en necesidad, ¿no? Sino que Él también dentro de sí se estaba preparando en los momentos que Él iba en silencio a los montes a hacer oración. Eso era momento de que Él ya estaba haciendo el hábito, ¿no? De tener constante comunicación con el Señor y así de esa manera preparar su corazón, su alma, su cuerpo, porque pues iba a pasar por tortura, ¿no? Prepararse para tomar fielmente esa decisión. Y lo menciona en el momento de que le enseña a la oración del Padre Nuestro a los apóstoles. Señor, enséñanos a orar, ¿no? Entonces, desde ese momento, no solamente él se estaba preparando para aceptar la voluntad de su Padre, sino que también estaba preparando a los apóstoles para aceptar la voluntad del Padre, porque si fuera por los apóstoles, Cristo no fuese crucificado, no fuese asesinado y matado, sino que por ellos, pues él se hubiera quedado muy contento y hubieran continuado con su ministerio. Pero así de esa manera también Dios, a través de su cruz, nos está invitando a nosotros también a prepararnos también para siempre dar nuestro sí. Y uno de los aspectos importantes que vamos a tener una fiesta hermosa esta semana es el bautismo del Señor. Y qué mejor, ¿no?
que como ejemplo de Jesús, que es bautizado en el río Jordán, nos muestra cómo Él hace la voluntad del Padre. Porque en el inicio o sea, después de ser bautizado, inicia la vida pública de Jesús, después de ser impulsado por el Espíritu Santo al desierto, pero desde ese entonces, de los 33 años, inicia su 30 vida. años. Ajá, 30 ajá, años. 30 De los 30 años, años. correcto. A los 30 años inicia su vida pública, su ministerio. Entonces, como haciendo la voluntad del Padre, Él nos enseña dónde está el camino. Y para todo cristiano que quiera hacer la voluntad del Padre, debe iniciar por su bautismo. Amén. Ajá, debe que ser bautizado por el Señor, ungido por el Señor. Por eso los niños desde chiquito entran a la gracia de Dios, porque hay algo muy importante que enseña la iglesia, es que todos somos hijos de Dios por naturaleza. Por naturaleza, o sea, todos independientemente. Luego somos hijos de Dios por gracia. ¿Y dónde la recibimos? En el bautismo. O sea, por gracia somos hijos de Dios. Entramos al reino de Dios. Y ese reino es el que hoy San Pablo, lo que no mencionaste, Isela, esta es la voluntad de Dios, que sean santos. Porque iniciando desde ahí el bautismo, y hoy invitamos a todos los que todavía no han hecho su bautismo, primera comunión, confirmación, es el tiempo que pueden hacer la voluntad de Dios en ese aspecto. Y especialmente esos chiquitines que todavía hay Todavía. muchos chiquitos que no son bautizados, pues que los papás, ¿verdad?, los lleven a recibir el sacramento del bautismo para así estar injertados en esta divina vida celestial junto con nuestro Señor Jesucristo. Y que para ir concluyendo me hace recordar, chicos, a San Carlo Acutis, ¿verdad?, que él nos dice: lo único que debemos pedir en la oración es el deseo de ser santos. Santos. Pero vean que mientras estaba preparando, vi otra versión que decía: lo único que debemos pedirle a Dios en la oración es la voluntad de ser santos. Porque los deseos pueden ser buenos o malos, pero un deseo se queda solamente en un deseo. La voluntad ya es la disciplina, el La acción. cumplimiento, la acción, el sacrificio, el abandono, la entrega, la fidelidad. O sea, el deseo es lo El lo punto de pequeñito, partida. pero la voluntad es lo que decide. Entonces, que el día de hoy nosotros busquemos también decir como el salmista en el Salmo 40, versículo 9: deseo cumplir tu voluntad, Dios mío. Llevo tu enseñanza en mis entrañas. Que nosotros nos esforcemos todos los días a buscar, aceptar y hacer la voluntad de Dios, y que sea con alegría. La verdad que no que sea con estemos como un limón chupado. Nos dice Santa Teresa de Calcuta, chicos, la santidad consiste en hacer la voluntad de Dios con alegría. No, y también pienso que ese es un aspecto súper importante, pero también darnos cuenta que independientemente hay momentos que unos vas a pasar por momentos difíciles, y aceptar la voluntad de Dios puede ser no tan fácil, pero decirle: Señor, aún en medio de la prueba, las dificultades, porque amar a Dios no depende de que todas las cosas sean color de rosa, sino depende también de una decisión personal, de decir: Señor, acepto esto, por eso en las buenas o en las malas, ¿verdad? Entonces, a tiempo o a destiempo. Por eso, a hacer la voluntad de Dios no es solo cuando todo va bien, sino también cuando todo vaya mal, como este hombre Job, que aún pasando por muchas pruebas, alababa a Dios. Entonces, Decía, ¿cómo? Ajá. Él me lo dio, Él me lo quitó, pero Exacto. aún así glorifico al Señor. Excelente, es como da un sentido a Sí, todo sí, eso, sí. y nos lleva por el camino de la verdad. Entonces, ¿cómo en diferentes aspectos podemos hacer la voluntad de Dios? Ahora, la pregunta es para todos, ¿verdad? ¿Estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios? Ahí está el detalle. Le Y dejamos como recordar- tarea. Y recordar de que todo lo que hacemos es para nuestra santificación, literalmente para poder alcanzar la vida eterna, y que la voluntad que Dios tiene para nosotros es precisamente para eso, para nosotros poder estar en la eternidad con Él
Y así de esa manera, no solamente ir nosotros, pero también llevar a otros que también están teniendo dificultades. Eso, Rosita, porque también que nuestra oración sea, Señor, que se haga mi voluntad. Lo hice una oración al Espíritu Santo. Que se cumpla tu voluntad en mí y para el bien de todas las criaturas. O sea, Así es. no solamente procurar nuestra propia santificación, pero Señor, si esta decisión es lo mejor para mi salvación y para la de él, para la de ella, para todos nosotros, bendito y alabado seas. Porque no hay que ser egoístas, sino más pensar en nosotros, sino pensar en los otros también. Así es. Bueno, hemos llegado ya al concluir de nuestro podcast el día de hoy. Recuerden, comenten, suscríbanse, denle like y nos veremos hasta la próxima en CDJ Podcast. Bendiciones.